Hola, bienvenidos, soy Gabriel de las Casas y esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de los sábados en la mañana en Caracol Radio. Hablamos de sostenibilidad en una gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel, buenos días a todos nuestros oyentes y ahora televidentes. Bueno, señor, pues un tema muy interesante para el día de hoy con invitados de lujo. El ODS número 10 habla de la reducción de las desigualdades, busca disminuir las brechas económicas y sociales dentro de los países. Hay unas metas muy ambiciosas para el 2030 que ya está a la vuelta de la esquina. Lograr igualdad de ingresos. Quieren potenciar los ingresos, subir en un 40% más pobre de la población. También estamos buscando, frente a estas brechas, la inclusión universal, eliminar la discriminación, políticas sociales y fiscales, regulación financiera, inmigración segura. Temas para tratar el día de hoy, pero arrancamos con los estudios y con lo que usted nos trae para este debate. Bueno, Gabriel, pues celebro que ya sea un experto en ODS, primero que todo. Y lo segundo es que es muy importante ver esta nueva información que recientemente se produce. Hay un grupo encabezado por el profesor que se llama Piketty, que es francés, sí, que habla el World Inequality Report 2026, saca unos datos bastante llamativos. Dice que el 10% más rico posee el 75% de toda la riqueza mundial y el 1% controla el 37%, es decir, que tiene ese 18 veces más que el resto de la población. Incluso también habla de desigualdad climática. Dice que el 10% más rico es responsable de casi la mitad de las emisiones de carbono, mientras que el 50% más pobre apenas contribuye con un 12%. También tenemos otro informe que acabaron de presentar en Davos, o siempre lo hacen en el Foro Económico Mundial, y nos está mostrando entonces que lo hace la Organización Internacional Oxfam. El informe 2026 dice que de 2020 la riqueza de los multimillonarios se duplicó. En 2026, por primera vez, el número de multimillonarios superó los 3.000 a nivel mundial y sus fortunas crecieron 3 veces más rápido que en los 5 años anteriores. Mientras tanto, 1 de 4 personas en el mundo enfrentan hambre, mostrando una desconexión entre la acumulación de riqueza y el bienestar de las personas. Bueno, pues invitados de lujo, como decíamos el día de hoy. Arranco, por supuesto, con Tatiana Helves, que es coordinadora académica de la Maestría de Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional de la Universidad Externado de Colombia. Además, doctora en Gobierno de la Universidad de Essex, magíster en Política Internacional. En fin, pues tenemos gran hoja de vida con Tatiana. Tatiana, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Un gusto estar esta mañana con ustedes. Bueno, está con nosotros Iván Daniel Jaramillo, es viceministro de Trabajo, magíster en Derecho del Trabajo y además doctorado cum laude en Derecho y la autoría de varios libros. Doctor Iván, ¿cómo estamos? Un saludo para ti, Gabriel, para todos los que se conectan hasta ahora, un saludo muy especial. Y otro invitado de lujo para completar nuestro panel, Jorge Iván González, ex Departamento Nacional de Planeación, filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Economía y doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. ¿Cómo está, doctor Iván, Jorge Iván? Muchísimas gracias por la invitación. Creo que este tema es apasionante y complicadísimo, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, los temas son apasionantes y complicadísimos. Me gusta usted como dice, porque nadie puede estar en contra de que haya igualdad. O sea, las desigualdades es algo que tenemos que combatir. La facilidad o por dónde empezar a abordarlos desde la sostenibilidad. Bueno, Gabriel, yo creo que algo importante que usted menciona, que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con las desigualdades. Por el contrario, muchos economistas creen que la desigualdad es un motor, un incentivo para que la gente trabaje y se esfuerce más. Aunque también es cierto que por muy ortodoxo que sean estos economistas, siempre han planteado que niveles muy altos de desigualdad pueden afectar la democracia y me parece que podríamos comenzar por ahí. Es decir, ¿qué tanto es conveniente la desigualdad y a qué niveles podemos llegar a aceptarlas para que la gente, digamos, no sea vaga y que trabaje? No sé, viceministro, ¿por qué no nos cuenta un poco al respecto? Bueno, un saludo muy especial para ti también, Gustavo, para el profesor Iván, para la profesora Tatiana, que nos acompaña en este muy importante panel. Oiga, pero vice, de una vez se fue de una vez para que la gente no sea vaga. O sea, este tipo ya les dijo vago, pero a ver, cálmese, profesor, pero hombre. Realmente dice, yo solamente para quiero, que no sea vaga. Yo solamente quiero está recogiendo palabras de otros palabras para que no sean vagas. Pero no, vamos, yo vice. aprovecharía, Gabriel, para diferenciar los conceptos de igualdad y equidad, aprovechando la invitación que hace el profesor Gustavo, y es, todos aspiramos a ser iguales en una sociedad, pero todos aspiramos también a que nuestras propias diferencias sean reconocidas.
Entonces, una cosa es la igualdad matemática, y es que hay una distribución equitativa de los recursos absolutamente perfecta, que pues, no existe en ningún país del mundo, y otra cosa es la equidad y cómo incorporamos a través de medidas de intervención, acciones afirmativas, esto de reconocer nuestras propias diferencias que hacen imposible ese sueño de igualdad, porque todas las constituciones, como dicen ustedes, esto hay consenso, prometen la igualdad como un principio, digamos, fundamental de cualquier Estado que uno examina, de lo que yo he estudiado. Pero que se realice ese principio de igualdad es muy distinto. Entonces yo quisiera empezar para iniciar esta conversación con la diferencia entre igualdad y equidad, que me parece importante, me parece una aproximación muy relevante para entender que las diferencias que reconocemos son las que pueden ser el camino más confiable para lograr esa anhelada igualdad. Y es que a pesar de que queremos ser tratados como iguales, todos aspiramos a que nuestras propias diferencias sean reconocidas. Yo personalmente no la puedo llegar a cagar si no hubiera un ascensor. Claro. Pero todos tenemos en igualdad de oportunidades, de obligaciones, estar acá una hora puntual para grabar este programa. Pero si no hay un ascensor, yo no llego. ¿Eso sería justo o no? Pero estamos siendo iguales. Pero parece injusto porque seguramente hay unas escaleras que impiden y si no me hubieran permitido un acceso distinto, bueno. Entonces hay una serie de acciones afirmativas que permiten que eso ocurra. Una cuidadora seguramente no va a tener las mismas condiciones que cualquiera de nosotros que no tenemos obligaciones de cuidado, digo los que no las tienen, de llegar a la misma hora. Entonces estoy poniendo ejemplos muy simples, muy básicos, para entender que ese principio de igualdad ha transitado a conceptos más genéricos de equidad, que pueden ser un camino mucho más fiable de, a través de medidas de intervención, lograr que esa equidad sea el vehículo que permita que participemos en democracia de los derechos de ciudadanía, que es en última la invitación que yo entiendo hace el profesor Gustavo en esta primera intervención. Me gusta esto de los conceptos, Tatiana Gelbes. Los conceptos de igualdad, de equidad, ¿cómo los ve usted? Bueno, yo creo que sumándome un poco a lo que está enunciando mi colega, yo quisiera decir que esas diferencias están marcadas por unas condiciones e hitos históricos que han hecho que, por ejemplo, hombres y mujeres o personas desde diferentes identidades étnicas no hayan tenido acceso a los mismos bienes y servicios y oportunidades a lo largo de la historia. Vamos más específicamente a pensar, por ejemplo, el reconocimiento del cuidado como un sector económico. Eso es bastante reciente en la historia de las ciencias económicas y en ese sentido no todos partimos del mismo punto de oportunidades para desarrollar una actividad laboral en el mercado o para desarrollar algún tipo de oficio en una economía en general. Entonces creo que me sumo a eso, hablando de estas desigualdades persistentes e históricas y que los derechos, por ejemplo, económicos y sociales no han estado establecidos para todas las personas en las mismas dimensiones. Pensemos los derechos de las mujeres y los diferentes tipos de movimientos feministas que han favorecido que, por ejemplo, las mujeres ingresen al mercado laboral, que las mujeres tengan la oportunidad de estudiar en las universidades. Esto hoy lo vemos como algo más cotidiano, pero hace 40 o 50 años no era la realidad de las mujeres en el mundo y mucho menos en Colombia. Bien, me gusta dentro de los conceptos porque estamos hablando de derechos, por supuesto, pero sabemos que hay derechos, pero también hay deberes. Doctor Jorge Iván González, hoy arrancamos precisamente bajando los conceptos y qué significa para usted la equidad, la igualdad, estas brechas que tenemos que disminuir. Yo retomo lo que decía, hola Gustavo, el mundo ha cambiado muchísimo. Mencionaste ahora Piketty, otro autor excelente es Taleb. Taleb dice, mire, la riqueza que existe hoy concentrada en el mundo no era posible antes. Hay dos fenómenos que se combinan, y por eso la preocupación de Oxfam y de Piketty. El primer fenómeno es que usted puede ganar plata dormido. Eso no existía antes. Antes un cantante de ópera tenía que ir a la Scala de Milán. Entonces los ricos en el siglo XIX, principios del siglo XX, eran unos terratenientes y unos reyes. Pero cuando usted puede ganar plata dormido, usted mira los goles de Messi y a Messi le están facturando. O Shakira está dormida y está facturando. Ese es un factor que no existía antes. Y lo segundo es que esas platas entran al mercado financiero y eso empiezan a tener una dinámica absolutamente exponencial, loca. Elon Musk tenía $300.000 millones hace 2 años.
hoy tiene 645.000 millones de dólares. Eso no existía. Entonces, para ubicar en el tema internacional, cómo el problema, primero es un problema global, esos súper ricos no existían. ¿Cuánta plata necesita una persona para vivir bien? Orfan dice, el cuerpo humano, este cuerpito que tenemos, no alcanza a gastarse 10 millones de dólares. Usted no alcanza a montarse en 4 aviones. Usted no alcanza a montarse en 5 yates al mismo tiempo. Pongamos un nivel máximo. Más de 10 millones de dólares por persona es absurdo. Pero bueno, eso para ubicar un poco el panorama internacional. Claro, y llegamos a Colombia y lo que dicen los colegas, Tatiana y Iván, pues empezamos a tener otro tipo de desigualdades, pero todo se deriva del panorama internacional que tenemos gobiernos que permiten las desigualdades y una plutocracia que está manejando el mundo, que eso es muy impresionante. Orfan cada año lleva a Davos el informe, como diciéndole a los banqueros del mundo, mire, esto es un problema, pero cada día exponencialmente los ricos son más ricos. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema a nivel internacional? Y a nivel nacional ahora hablamos qué se puede hacer, pero me parece que ese es un tema que hay que caer en cuenta, que uno a veces no sea como por enterado, porque es que la gente pensar 640.000 millones de dólares, son cifras que no caen como en la cabeza, pues la riqueza de Elon Musk. Pero bueno, esa es una locura internacional. Voy a adelantarme al profe para un planteamiento con todos esos. Frente a lo que usted dice, las desigualdades y la pobreza se acabarían si Elon Musk empezara a repartir su riqueza. Yo creo que la propuesta de Orfan y todas estas entidades es, mire, mantiene a nivel internacional, ¿qué hacemos? Un impuesto del 3% en las sanciones internacionales. ¿Pero es de repartir o es de políticas? Es de las dos cosas, porque es que usted tiene que frenar eso de alguna manera. Tobin, que era un keynesiano, decía, mire, la especulación en el mundo hay que frenarla, y una manera de frenarla es, imaginen un impuesto a todas las transacciones internacionales de 3%. Eso no le hace daño a ningún rico, eso no le pasa nada. Ya varios países han firmado, estamos de acuerdo con un impuesto. Si los demás países aceptan, yo ya acepto. Ahora eso sería una maravilla porque empieza a redistribuir la riqueza. Mire, el problema del mundo no es un problema de plata, el problema del mundo es un problema distributivo. Mire, paraísos fiscales, cómo atacamos a los ricos. Es imposible que los ricos tributen a las condiciones actuales. De acuerdo, los ricos pero no llegar a satanizar a los ricos. No sé, viceministro Iván Daniel, ¿usted qué opina de esto? Yo estoy muy en la línea de la necesidad de intervención en las políticas públicas para redistribuir los ingresos. Bajando un poco ya con lo que decía el profesor Jorge Iván y lo que decía la profesora Tatiana, es que en Colombia, el último estudio del Banco Mundial, Gabriel, advierte que el 10%, es decir, el primer decil, es decir, distribuimos la sociedad entre deciles, entre grupitos de 10, los más pobres en Colombia solo reciben el 1% del total del ingreso del país. Y el más alto, o sea, el decil 10, recibe casi el 50%. Entonces, hay un problema de distribución de los ingresos evidente. Yo coincido con lo que dice el profesor Jorge Iván, que es muy parecido con lo que nos pasa en la vida. Es que la vida es muy corta y tal. No, lo que decía Séneca, es que distribuimos mal el tiempo y ocupamos el tiempo en cosas que entonces uno siente que la vida es muy corta, mismo siente que no hay recursos y siente que son escasos, por supuesto que lo son, pero el problema es de distribución de los ingresos y sería recomendable y aconsejable que en el tercer país más desigual del mundo, que es Colombia, según el índice Gini, pues se adopten políticas públicas de intervención que vayan corrigiendo esas disfuncionalidades y no abogar o acompañar una postura de liberalización y que el mercado corrija. Parece no ser capaz y suficientemente idónea esa opción de regularización que ha probado no ser eficiente y que aconseja seguramente a medidas de intervención que vayan corrigiendo esas disfuncionalidades por esa acumulación de capital. Oiga, pero mire que frente a esto que estamos trabajando en la mesa, en la polarización en la que estamos, dirán, no, esa mesa es de comunistas, de socialistas, en lo que nos estamos volviendo. Tatiana, tu visión de esto que estamos hablando. Bueno, yo creo que hay que partir de un punto también de las proporciones, ¿no? Y es que si evaluamos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos o si evaluamos el caso de los países desarrollados, claramente concentran una gran cantidad de los que llamamos miles de millonarios.
En el caso de Colombia solo tenemos 4 miles millonarios y en ese sentido nosotros sí tenemos una necesidad de aumentar nuestra ambición en términos de cuántas personas con grandes riquezas están en el país. Y en ese sentido recordemos un poco estas cifras que han dado en estos días el DANE, donde nosotros estamos creciendo a un potencial por debajo de lo que estimó el Banco de la República y de lo que estimó el mismo gobierno, un 2.6% para 2025, que es un crecimiento realmente muy pobre y mediocre para lo que el país necesita. Si pensamos en otros casos, como por ejemplo China primero presentó unas tasas de crecimiento altísimas antes de empezar a redistribuir, y es porque se necesita un acervo de capital y de crecimiento y de fuentes de empleo antes de poder empezar a dar la discusión de la distribución. Entonces creo que también hay un elemento clave y es que el tamaño de la economía también nos va a dar las proporciones de las capacidades que tenemos para la redistribución. Bueno, yo creo que aquí hay que ver las proporciones, como decía Tatiana, pero Oxfam mostraba hace 10 años exactamente, que 85 ricos tenían la misma riqueza que la mitad de la población, que 3.500 millones de personas. Este año el informe muestra que son 12, que tienen la misma riqueza que 4.000 millones de personas. Ahora lo que quisiera preguntar, ¿esto puede afectar entonces la vida, puede afectar la democracia? De alguna manera nos está retrasando, como dice la OCDE, cómo acabar con la pobreza y cómo de alguna manera comenzar a hacer mayor cohesión social y de alguna manera buscar mayor progreso. No sé si comenzamos con... Sí, no, yo creo que el gobierno plutocrático tiene unos impactos enormes. Mire, solamente comencemos por el sector financiero. Cuando usted tiene 640 mil millones de dólares, o cualquier cifra de esas absolutamente loca, usted coloca la plata en mercados financieros sin ningún problema. Usted coloca 10 mil millones de dólares para que volteen en los mercados financieros y eso incrementa la especulación. Agréguele a eso que los gobiernos del mundo entero están endeudados. Entonces usted tiene unas burbujas financieras que impactan las tasas de interés de nosotros. Mire, el Banco de la República tiene que reaccionar frente a movimientos de capital internacionales. Usted pierde autonomía monetaria por el movimiento de capitales internacionales, en gran parte motivados por la especulación. Y entonces, como usted tiene que pagar intereses más altos por los movimientos de capitales, tiene que moverse con impuestos. Entonces, usted pierde margen fiscal porque tiene que responder a movimientos financieros internacionales. Ese es un tema. Además de los temas que estamos viendo en Estados Unidos, cuando el gobierno Trump acepta que los grandes ricos son los que deciden. Entonces usted pasa de gobiernos de mayorías a gobiernos plutocráticos, donde personas como Elon Musk imponen condiciones, no solamente a Estados Unidos, le imponen condiciones al mundo entero. Entonces yo sí creo que estamos frente a una situación muy complicada y obviamente esta riqueza está condicionando las decisiones de los gobiernos a todos los niveles. Pues. Jorge Iván, pero mencionas algo un poco, es que de alguna manera ese poder económico comienza a cooptar de alguna manera el poder de los estados, que está pasando, clarísimamente. nos está afectando. Yo creo que clarísimamente. Es decir, usted tiene empresas internacionales, empresas que están globalizadas, que imponen condiciones por todos lados, para no hablar pues de lo que está pasando ahora con inteligencia artificial, etcétera. Del que vamos a hacer nosotros con esos súper ricos y que van a hacer las sociedades. Entonces, usted necesita una especie de gobierno global planetario, también lo dice Piketty, usted necesita una especie de organización planetaria para el tema de cambio climático, para el tema financiero y para el tema de cómo organizamos mejor la vida en este planeta Tierra. Entonces yo sí creo que ese es un tema crucial de democracia que está afectando todo. Tatiana, tus impresiones sobre esto. Bueno, yo creo que hay también una realidad de quiénes están llegando al poder y cómo, bajo cuáles escenarios. Y allí mencionar solamente en las últimas elecciones de gobiernos locales en Colombia, vimos una disminución importante en términos de la representación femenina a todo nivel. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de redistribución o de cómo empezamos a llegar a las comunidades, pues es importante que las diferentes asociaciones, grupos de mujeres, grupos también étnicos que se han venido organizando políticamente puedan llegar. Y claramente este escenario de menor distribución, de menores capacidades económicas, pues está haciendo que estos grupos se queden al margen o ni siquiera estén en las diferentes formas electorales en el país. Viceministro, ¿por qué no nos cuenta usted qué tan
riesgoso usted puede ver que esas fortunas puedan afectar la democracia? Yo sí creo que en esa concentración de riqueza y en este gobierno plutocrático, yo sí creo que hay un déficit democrático que es al final la posibilidad de intervenir en las decisiones que nos atañen. Entonces, muy en la línea de lo que se está hablando, pues las decisiones tienen un trasfondo de interés económico de mantener un statu quo que termina relativizando y dificultando la participación de la ciudadanía y esos derechos de ciudadanía que supuestamente protege una democracia. Por eso es tan importante las medidas de redistribución, que los objetivos de desarrollo sostenible, que es una apuesta global, se preocupen por esto, pero sí estoy muy en la línea de que las políticas públicas seguramente van a terminar siendo globales, muy en la línea, sí, estamos de acuerdo, de Piketty, para poder corregir estas desigualdades, estas disfuncionalidades pues del capitalismo que está llegando a un estado casi que de, no digo autodestrucción, pero sí ebullición, de cuestionarnos si es compatible estos niveles de concentración con un desarrollo democrático de participación, o si por el contrario un déficit democrático en las decisiones que estamos tomando como sociedad, como globalidad, si hay justicia ambiental, si hay justicia por género, si hay justicia con los sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad, o si, porque es una opción también, ¿no?, que lo habíamos hablado al inicio de este programa, dejar las cosas así y que pues haya concentración, está bien el statu quo, mantengámoslo, pero seamos conscientes que democracia real, pues por lo menos hay un déficit importante que parecería aconsejable intentar corregir a través de políticas de intervención, yo creo que cada vez más globales, muy en la línea de la justicia ambiental. Es que, de nuevo, para todos, si un solo país prohíbe los aerosoles, pero en China se permite, pues la capa de ozono es una, entonces no vamos a hacer absolutamente nada si en Colombia prohibimos el aerosol del spray del desodorante, pues sí, se puede hacer, pero eso no va a corregir el problema global ambiental. Entonces los temas de justicia ambiental, de justicia por género, de justicia en general social, parecerían ameritar y demandar intervenciones globales en respuesta a problemas globales, pienso yo modestamente. Bueno, estamos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy el ODS número 10 de la reducción de las desigualdades. Voy a utilizar un término un poco duro precisamente en esta redistribución que queremos hacer de la riqueza, si es así. ¿Por qué? Porque también hemos visto algunos estados en donde la gente se acostumbró a vivir de los subsidios y no a trabajar. Muchos califican de poblaciones parásitas que se dedican a vivir del Estado y sabe que van a tener una subvención. Aquí lo tenemos también en mucha gente que no quiere declarar ni que lo contraten porque pierden el Sisbén. Algo tan sagrado cuando quieren llegar y mantener el Sisbén. ¿En dónde está ese equilibrio entre no llegar a poblaciones parásitas y esa redistribución? ¿Por dónde arrancamos? ¿Quién quiere lanzarse? Tatiana, voy con usted primero. Bueno, yo creo que es una discusión muy apasionante. Ahí yo tengo varios puntos importantes. Lo primero es cómo se están enfocando las políticas públicas. Y yo creo que aquí voy a enfocarme como en dos grupos etarios y un sector. El primer grupo etario en el que me quiero enfocar es el empleo juvenil. Y yo creo que ahí hay mucho por hacer en términos de primer empleo y también en términos de esta formación. ¿Para qué estamos formando las nuevas generaciones? Porque allí va a haber una gran capacidad, no solamente de poder tener una mano de obra calificada en el país, sino de poder generar esas capacidades productivas que necesitamos, teniendo en cuenta y máxime que estamos atravesando una transición demográfica no menor en el mundo y que a 2054 le va a generar que hayan más personas viejas que nacimientos en Colombia al país. Entonces creo que ahí hay una apuesta importante que hay que hacer y es qué estamos haciendo con nuestra juventud, hacia dónde la estamos enfocando y si efectivamente estamos generando políticas que ayuden a que estas nuevas juventudes encaminen hacia sectores productivos estratégicos. Y la segunda es adulto mayor, porque el adulto mayor se nos está quedando mucho más en el empleo de lo que debería. Y en ese sentido lo que estamos teniendo es parte de este cuello de botella en el empleo, es porque hay personas mayores de 60 a 65 años todavía en el mercado laboral, ¿sí? Porque allí hay muchos factores, un sistema pensional que todavía no responde, un adulto mayor en pobreza monetaria, es decir, hay unas condiciones estructurales de pobreza que también nos generan cuestionamientos acerca de ese grupo etario. Y el tercero, ya como para ir un poco, Gabriel, sobre la discusión es, quiero referirme al sector cuidado, especialmente, por ejemplo, al empleo doméstico, donde
toda la revolución que ha venido generándose desde los movimientos de empleadas domésticas ha generado incluso un cambio en la mentalidad, donde las empleadas domésticas ya dicen, efectivamente yo voy a cotizar, voy a entrar al sistema porque efectivamente esto me va a traer unos beneficios en términos pensionales y de protección social. Yo creo que ese cambio se va dando a medida que formalizamos los sectores, a medida que ingresa más población al sector formal, y de esta manera, con legislación, por ejemplo, de cómo remunero ese tipo de sectores, pues voy generando unas capacidades de mercado distintas, porque no perdamos de vista que tenemos un 50% de informalidad laboral. Bueno, pues por ahí. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con Caracol Sostenible. Todavía tenemos un par de opiniones importantes con nuestros invitados. Es la alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Ya regresamos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Hoy estamos hablando de la desigualdad en Colombia frente al desarrollo sostenible. Bueno, estábamos con un tema: cómo no convertirnos en estados parásitos, en población que no quiera trabajar porque tiene subsidios dentro de lo que puede ser la redistribución de la riqueza. Iván Daniel Jaramillo es viceministro de Trabajo del Gobierno Nacional. Efectivamente, Gabriel, muy en línea de lo que venía exponiendo la profesora Tatiana. Nosotros hicimos una reforma laboral que justamente otorga derechos, recupera derechos. Ninguno de esos derechos es nuevo, existía previamente. Nosotros modificamos la jornada nocturna, por ejemplo, ya no es de las 9, sino es de las 7 de la noche. Entonces, claro, pero eso va a generar desempleo y tal, pero eso es un derecho. Y yo, para ganarme el recargo, tengo que trabajar después de las 7 de la noche. Y yo, para ganarme el recargo dominical, tengo que trabajar el domingo. Es decir, cuando todos descansamos, yo trabajo, y por eso hay un recargo. Y es un recargo igual al que existía previo a la ley 789. Entonces, fíjense que hay métodos de redistribución, como los derechos laborales, que el gobierno apuesta por recuperar, que no necesariamente son subsidios, ni son gratuitos, ni generan que la población se aperece. Lo contrario, hay un incentivo para poder trabajar en esos espacios y recibir una mayor remuneración. En muchos espacios hay ejemplos muy fáciles de entender. Pero adicional a ello, muy en línea de lo que decía la profesora Tatiana, nosotros estamos en un tema de economía comportamental. Esto es cómo incentivar que las personas participen de sistemas que no tienen retribución inmediata. Es muy complicado. Yo, claro, ahora estoy en el gobierno, pero yo vengo a la universidad y a mí me toca dar la clase de pensiones. Y es dificilísimo porque hablar con estudiantes de entre 18 y 20 años de pensiones, pero este está hablando de algo de cuando yo tenga 62 y las mujeres 50. No, este está hablando de algo que a mí no me va a pasar, que es artera, y no le veo ningún sentido hablar de esto. Claro, y yo siempre les digo, estamos de acuerdo, pero primero esto supone una disciplina de cotización. Eso puede no llegarles muy fácilmente, pero sí les va a llegar muy fácilmente que un día pueden entrar a un consultorio y les puede cambiar la vida. Y el sistema ampara invalidez, vejez y muerte. Y claro, cuando uno es joven, uno se siente invencible, se siente inmortal, porque yo también fui joven y también lo sentí. El problema es que hay riesgos que son socialmente relevantes, esto es, nos importan a todos. Porque que yo asegure mi carro contra robo, no, pues no el SOAT, sino el seguro comercial, es un problema mío. Y si yo, tocando madera, pues rompo el motor, pues me toca a mí descuadrarme en ese mes para poder pagar la reparación del motor. Pero a la sociedad sí le importa que si usted muere, o si usted está en una situación de invalidez, o usted llega a una edad determinada, pues tenga una respuesta del Estado. Y ligado a ello, por eso el gobierno también impulsa una reforma pensional que estará sometida a estudio de la Corte Constitucional, que pasaría del 25 al 85% en cobertura, porque nosotros tenemos un sistema totalmente disfuncional que envía subsidios a los que más tienen, volviendo al tema de redistribución del ingreso, y no pensiona. Y además de no pensionar, pues no responde a las necesidades de la población en pobreza extrema y moderada, como decía la profesora Tatiana, que estamos tratando de corregir con una reforma legal al sistema de pensiones, al sistema laboral. Entonces, fíjense que este tema, pues hay unos desafíos que hay que empezar a tratar de abordar. Lo que tú dices, Gabriel, lo oímos todos. Uy, pero usted me contrate donde yo me salga del CISBEN. Sí, pero a mí me da mucho miedo que a usted le pase algo y quedo como quedo yo. Entonces, la reforma ya trae medidas de mantener el CISBEN por unos periodos, a pesar de que usted esté ingresando, porque reconocemos esos incentivos inversos. Por eso es un problema de economía comportamental para mí, para ponerlo en términos muy sencillos, de cómo tomamos decisiones cuando no somos racionales. Es que los seres humanos nos creemos muy racionales, y no lo somos tanto. Por eso hay sistemas de seguridad social, porque todos tenemos talones de Aquiles.
Entonces, como todos podemos estar en situación de vulnerabilidad, es una apuesta de sociedad que haya un sistema de cobertura universal a través del pago de cotizaciones, que no necesariamente tienen un rédito inmediato, no necesariamente me dan a mí un bien y servicio inmediato, pero me dan a mí seguridad social de riesgos que a la sociedad le importa, cuando está madura, estén cubiertos. Entonces, yo diría eso muy modestamente, sobre todo en que los derechos laborales están reconocidos en esa vía que tú advertías, Gabriel. ¿Cómo incentivamos que el trabajo sea digno? Es que así como está el ODS 10, está el ODS 8, está el tema de la apuesta a trabajo decente como sistema de regulación universal. Entonces, no es cualquier trabajo, ¿sí me explico? Por eso es tan importante entender la recuperación de derechos no como un ataque a las empresas, un ataque a la formalidad, lo contrario, es como sistemas de redistribución ligados a el reconocimiento de derechos derivados de la actividad personal de los trabajadores. Vuelvo con usted, doctor Jorge Iván, sobre la redistribución del ingreso. Entonces me maté toda la vida en un garaje aprendiendo de tecnología, desarrollé eso, me asocié con un par de amigos. Luego generé una empresa, conseguí empleados, logré una gran riqueza y me están diciendo que tengo que redistribuirla y además doy empleo y todo y me quieren imponer condiciones para que tenga que redistribuir eso por lo que trabajé toda la vida. Sí, en el tema distributivo el tema de subsidio es clave. Es decir, ¿qué hacen los países del norte que han tenido estado el bienestar? Los ricos pagan impuestos y los no ricos reciben subsidio. Entonces usted tiene una reducción de la desigualdad muy fuerte. El mercado laboral te da un nivel de desigualdad, pero con la combinación de impuestos y subsidios, bien focalizados los dos, usted reduce la desigualdad. ¿Qué es lo que nos está pasando en Colombia? Que los ricos no están pagando impuestos y que los ricos pueden recibir subsidios. Entonces usted no tiene una posibilidad de equilibrar. La desigualdad en Colombia después del mercado es casi igual a la que había en el mercado. Nosotros no logramos bajar la desigualdad a través de la combinación de impuestos y subsidios, por el tema de información. El primer punto es información. Tenemos una estratificación que no informa. En este momento estamos dando subsidios a estratos que no lo merecen, por eso en el plan de desarrollo propusimos 2 fórmulas para mejorar la información. Primer elemento para mejorar la información, registro universal de ingresos. Que todo mundo de alguna forma informe el ingreso, el grupo de arriba paga impuestos, el grupo de abajo recibe subsidios. Si tenemos información de todos del ingreso a través del registro universal de ingresos, eliminamos el SISBEN, eliminamos el estrato, eliminamos los formatos de familia en acción. Ese es el primer elemento de información. El segundo elemento de información, en el plan de desarrollo dice, no solo miremos la desigualdad en términos de ingresos laborales. Entonces propusimos 5 medidas de desigualdad, que quedó en un artículo del plan de desarrollo. Una desigualdad es la de los ingresos laborales, que es la desigualdad que se utiliza normalmente y que no es la más alta. La segunda desigualdad es la desigualdad mirando la riqueza. Entonces, el coeficiente de Gini, el primero de la desigualdad de hogar, es 0.5. Cuando usted mira la riqueza, el coeficiente de Gini es de y la desigualdad aumenta de 0.7. Pasemos a la otra desigualdad de tierras. El coeficiente de Gini es 0.9, que es loco. Pasemos a otra desigualdad, la accionaria, que es 0.9. Y la de tierra y la inmobiliaria, que nadie sabe cuánto es. Entonces, en el plan de desarrollo dijimos, miremos la desigualdad de 5 maneras distintas. Entonces, si usted mejora la información, Gabriel, y lo que decían ahora los colegas, usted puede administrar mejor los subsidios, pero en este momento, claramente, personas que no necesitan el subsidio lo están recibiendo, porque no tenemos el registro universal de ingresos. Avancemos hacia allá. A medida que vamos pagando con estos aparaticos, vamos a tener cada vez mejor información sobre los ingresos de las personas y entonces, como pasa en los países del norte de Europa, los ricos pagan impuestos y los demás reciben subsidios. Pero si tenemos la mezcla de las dos, como la tenemos en Colombia, pues no logramos la equidad. Profesor Gustavo Yepes. Bueno, muy bien. Yo quiero plantear algo que me llamó mucho la atención. Hay un señor que se llama Mark Fisher, que es británico. En el año 2019 escribió un libro que se llama El realismo capitalista. Y él advierte que
En este momento estamos como congelados, que perdimos, como él dice, la capacidad de reimaginar los temas, y él dice que el capitalismo para nosotros es un sistema que no se puede cambiar y que se debe mantener por lo menos por muchísimo tiempo. ¿Creen ustedes que este sistema tiene problemas y que podríamos llegar a cambiarlo, podríamos pensar en un futuro con un sistema diferente, como tal vez plantean muchos autores en el futuro? No sé, viceministro, comencemos por usted. Sí, yo creo que el capitalismo como lo conocemos, yo sí creo que está llegando a un punto de ebullición, no solamente desde el punto de vista de la teoría económica, sino desde la filosofía propiamente de la vida, de lo que significa para nosotros vivir en una sociedad capitalista pura. Yo creo que hay serios cuestionamientos, hay serias demandas de intervención, de corrección, como digo. Yo sí creo que ha demostrado que hemos llegado a niveles de desigualdad y de concentración insostenibles, que ameritan por lo menos pensarnos en una, no sé si superación del capitalismo, digamos que eso sería muy avanzado, pero sí por lo menos es que hay una sociedad del cansancio también. O sea, así como tú me citas, yo te cito a Shulhan muy rápido, pero no es un debate aquí epistemológico de quién cita un autor u otro, sino es un tema de qué está pasando en las sociedades de esto que supuestamente debería ser satisfactorio, porque es que hoy en día tenemos toda esta maravilla de la tecnología, tenemos toda esta maravilla de la posibilidad de acceder a un conocimiento indeterminado, pero si esta maravilla no redunda en sensatez, esto es, en mayor tiempo libre, mayor tiempo de ocio, mejores, lo que decía Gabriel, yo toda la vida trabajando en X o Y actividad, pues cada vez voy a tener que estar menos pendiente de actividades repetitivas que ya las va a hacer la inteligencia artificial, que yo vengo de la universidad, como les digo, cada vez hay más cosas que yo hago, que la inteligencia artificial puede hacer, como decía el profesor Jorge Iván, lo que vivirá seguramente Tatiana también en su universidad, que tienen que redundarse en bienestar, tiene que haber un acto de sensatez, por eso, entre otras, se reducen los tiempos de jornada laboral, por ejemplo, porque la gente piensa, pero este es un discurso de izquierdas, comunistas, no, es un discurso de realidad, y es que si las personas tenemos la garantía y la maravilla de estar viviendo en un momento de la historia en el que las máquinas nos están ayudando a vivir mejor, pues no puede ser que la respuesta nuestra sea, bueno, entonces miramos productividad por mayores horas y estarse frente al computador más tiempo, eso no parece lógico. Sí, trabajamos más. Lo que parece lógico es lo contrario. Entonces estoy poniendo un ejemplo de tu pregunta que es muy interesante, de hacia dónde iría y si el sistema está, entiendo la pregunta más teórica, si el sistema está en crisis o no, para mi muy modesto criterio. Yo lo que pienso es que estamos muy cerca de un punto de ebullición. Yo creo que no solo Shulhan, hay muchos pensadores, sobre todo en Alemania ahora, hablando de esto desde el punto de vista filosófico, que es qué significa para la vida todo esto que hacemos desde el punto de vista de políticas económicas, laborales, sociales, jurídicas y tal, pero qué pasa en la sociedad finalmente. ¿Está mejorando la calidad de vida de la sociedad esta maravilla que tenemos de acceso ahora o no? Parecería estar pasando lo contrario. Entonces sí hay por lo menos un cuestionamiento desde pensadores económicos, pensadores filosóficos, que yo muy modestamente pondría a consideración de la mesa y los oyentes hasta ahora. Muy bien, Tatiana, cuéntanos cómo ves esto. Bueno, yo diría, Iván Daniel, también que depende, porque claramente depende de en qué lugar uno está y en qué estadio de desarrollo. Si yo soy un país como Alemania, Francia, el Reino Unido, naturalmente estas discusiones de la jaula de hierro de Weber, de cómo hacemos unas sociedades que sean mucho más, lo que diría Smith, en un gozo de la vida, son naturales, pero si yo soy Zambia, Uganda, si yo soy Sudáfrica, si yo soy Colombia, si yo soy Brasil, el estado de desarrollo de la sociedad y de la economía todavía necesita mucho más capitalismo. Hay países donde todavía falta mucho más capitalismo, diría yo. Entonces yo creo que es relativo y depende mucho en qué estado de desarrollo está la sociedad y qué tanto yo puedo darme el lujo de ir a surfear a las playas de California o a las que sea, o si efectivamente mi nivel de desarrollo, como muestran las estadísticas, por ejemplo, de la pobreza multidimensional, me muestran que en territorios como Quibdó, Riohacha, Valledupar, pues vivo en el mismo lugar en el que cocino, el nivel de hacinamiento es alto y además mis hijos no tienen ningún nivel de escolaridad. Creo que ahí hay muchos desafíos todavía que resolver antes de poder llegar a la discusión frente a digamos, salir o buscar otras alternativas fuera del modelo capitalista como lo conocemos.
Ok, o sea, lo que entiendo que Tatiana plantea un poco es que depende también de los países y de la capacidad de generar riqueza, porque tengo algunas cifras interesantes. Por ejemplo, dice que el ingreso per cápita en los países de renta alta sigue siendo 13 veces mayor a los de renta baja. Y eso pues también no solamente depende de nosotros. Digamos, hemos visto las políticas globales en la actualidad y también nos comienzan a afectar. Iván, ¿tú cómo ves eso? La segunda parte del siglo XX fue un aprendizaje de la humanidad, de la combinación Estado-mercado. Fíjese qué hace China. China dice un superestado, pero un mercado competitivo loco. ¿Qué hacen los países del norte de Europa? Un estado inmenso. Entonces, Europa aumenta el Estado y China aumenta el mercado. Entonces tenemos una combinación. Fíjese lo que no logró Cuba. Cuba nunca metió el mercado. A nosotros se nos olvida que países como Noruega, Suecia, tienen una relación entre gasto público y PIB del 50-52%. Francia está en el 45%, nosotros estamos en el 22-23%. Y nosotros necesitamos mucho Estado. Cuando la gente dice es que el Estado colombiano es muy grande, el Estado colombiano es, y en América Latina es muy pequeño. Entonces usted tiene un aprendizaje. ¿Cuál fue el aprendizaje de la segunda mitad del siglo XX? Después de Marx, después de Lenin, después de todo esto, los países del norte de Europa aumentan el Estado. Hasta niveles donde el Estado es la mitad del producto. Y China lo que hace es, si no introducimos el mercado con Deng Xiaoping, etcétera, pues no podemos avanzar. Entonces yo creo que estamos encontrando una combinación interesante. Ahora, en el caso colombiano, para mí es evidente que necesitamos más Estado. Cuando los colegas dicen hay que reducir el gasto, estos días están hablando de reducir 75 billones de pesos. Y eso es imposible. Lo que Colombia necesita es más Estado, pero sobre todo un Estado mucho más eficiente porque botamos gran parte de la plata. Pero entonces yo creo que esa combinación es la que estamos encontrando. Después de todas las peleas de la primera mitad del siglo XX, después de Lenin, después de toda esta locura, ¿qué nos enseñó Lenin y qué nos enseñó la Unión Soviética y China? Pues que el Estado es muy importante y que el bienestar es muy importante. Ahora, ¿cómo logramos lo que decía al final Tatiana? Que todos, y lo que decías tú, podamos llevar el tipo de vida que consideremos valioso. Okay. ¿Cómo logramos que en todos los colegios de Colombia haya violín, haya clarinete, haya saxofón? Mire cuántos genios se están perdiendo en Colombia, porque los niños no tuvieron un saxofón en el colegio. Claro, pero no podemos llegar hasta allá cuando los niños van con hambre, y es otra discusión totalmente diferente. Por eso digo yo, Gabriel, afirmar que el Estado en Colombia tiene que reducir. Decir que el problema fiscal se resuelve reduciendo 50 millones de pesos. Es la pregunta. Cuando usted está formando en los colegios públicos niños a 5 millones de pesos año, niños a 5 millones de pesos año, y los colegios privados lo están formando a 25, 30 millones de pesos año, esa brecha es absolutamente brutal. De acuerdo. Entonces usted necesita violines, clarinetes, entrenadores de fútbol, de básquet, y ahí aparecen los genios. Pero si un niño en el Chocó, que tendría una genialidad para ser el gran saxofonista del mundo, nunca tiene un saxofón, ese es el tema. Claro, lo que pasa es que ya nos iríamos a otros puntos y a otras discusiones de en qué está gastando también, o en qué gastan los gobiernos, todas las cosas. Profe, siempre llegamos de lo absurdo a la reflexión, cerrando este programa. ¿Podemos adelantarnos con este absurdo y qué reflexiones tiene el día de hoy para que también den las opiniones finales nuestros invitados? Bueno, Gabriel, ya que estamos hablando de la desigualdad, pues creo que es muy importante asociar al crecimiento económico, porque tradicionalmente pues las personas creen y los economistas han planteado que el crecimiento económico pues, nos ayuda a tener más prosperidad, más desarrollo, pero también a reducir las desigualdades. Y eso es un poco una apuesta al crecimiento y esa es la promesa para todos, poder aumentar esa desigualdad. Sin embargo, las cifras que estamos viendo nos muestran que aquí hay una tensión, hay una paradoja importante porque no lo estamos haciendo y por el contrario estamos aumentando esa desigualdad de una manera importante. Y les tengo cifras. Como siempre, porque la economía mundial, salvo pues en algunas excepciones, viene creciendo año a año.
y cuando baja, como en el 2020, pues vuelve a retomar nuevamente con mayor fuerza su crecimiento, y este año se espera que estemos más o menos entre el 3 y el 3.5%, que sigue siguiendo creciendo. Sin embargo, como lo estamos hablando ahora, los datos de Oxfam de 2026 dice que solo 12 personas tienen más riqueza que 4.000 millones de personas, que lo había mencionado, y que esta riqueza combinada es más o menos la de la mitad, pues, de la población mundial. En tan solo 5 años, exactamente desde 2020, la riqueza aumentó un 81% en términos reales. Por otro lado, también lo que habíamos hablado de este Inequality Report del 2026 dice que el 10% más rico de la población mundial recibe más del 50% del ingreso, mientras que el 50% más pobre es solo el 8%. La misma OCDE reconoce que este tipo de actividades, de desigualdades, tienen unos problemas muy serios porque reducen el crecimiento acumulado del PIB desarrollados en varios años anteriores, y la desigualdad cree que es un problema social y no solamente es un fenómeno económico. Entonces significa que aquí tenemos un contraste muy serio y muy fuerte. Digamos, un crecimiento sostenido, pero también se está generando una extrema riqueza junto a una extrema pobreza. Esto indica que hay un problema estructural, hay un problema serio que tenemos que resolver, porque los cambios no están en solamente medidas, digamos, de afuera, sino medidas estructurales, y básicamente necesitamos poder resolver esta grave asimetría. No tenemos la respuesta acá, pero lo que sí tenemos claro es que el problema no es que si crecemos o no. El problema es qué tipo de crecimiento necesitamos y para quién debe estar destinado. Bueno, pues recomendaciones finales y apreciaciones finales. Arranco con usted, ya despidiendo al viceministro Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Trabajo. Pues mi reflexión final, Gabriel, está muy alineada a... Mira, nosotros tuvimos el año pasado la visita del relator de la ONU para la reducción de la pobreza y recibimos el informe de él. Yo participé de esa visita oficial. Y él decía que en el estudio que hizo, obviamente, una persona que viene desde la ONU a hacer este estudio a Colombia, hay un problema en Colombia de género grandísimo. Okay. Los hogares liderados por mujeres, es decir, donde hay una mujer cabeza de hogar, el 40% están en pobreza. Hay problemas de justicia intergeneracional muy acentuados, ya lo decía el profesor Jorge Iván, la profesora Tatiana. Nosotros tenemos un sistema pensional que subsidia pensiones para los que más tienen y desprotege a los que realmente lo necesitan. Estamos tratando de corregirlo. El tema, como ya lo había dicho, de reformas laborales y otorgamiento de derechos, además de sustituir subsidios por derechos, por actividades personales, pues el derecho al trabajo, a mí me gusta mucho esta definición, es un pacificador social, porque genera redistribución del ingreso desde lo que los mismos ciudadanos participan en la construcción de generación de riqueza. Hay problemas, ya lo decía, por género. Nosotros somos un país, y no se pudo en el Congreso desafortunadamente, en el que por tener un hijo, una mujer debe salir 18 semanas del trabajo. El hombre, si es que quiere, 8, porque además no se utiliza. Entonces, solamente diciéndolo eso, desde el punto de vista teórico, correcto, en un tablero en una universidad, estamos dando el mensaje que el tema de cuidado, que cada vez por el acento demográfico es más importante, pues es un problema, entre comillas, imputable a las mujeres. Entonces, tenemos mensajes desde la regulación, desde las políticas, que acentúan todos estos problemas de demanda de justicia social y de corrección para la igualdad. Tenemos problemas de justicia ambiental, ya lo decía el profesor Iván, el tema de tierras también quedó en el informe. Entonces yo simplemente me quedaría, Gabriel, en esta reflexión final con lo que empecé, con que todos aspiramos a que esa promesa de igualdad constitucional se realice, pero todos aspiramos a que nuestras propias diferencias sean reconocidas y que haya medidas afirmativas, esto es, medidas de favor que puedan reconocer nuestras propias vulnerabilidades y permitan participar de esa distribución de riqueza. Yo me quedaría con esa demanda de medidas afirmativas, esto es, la necesidad de enfoques diferenciales. Tatiana Gelfes, reflexión final desde la Academia de la Universidad Externado de Colombia. Tatiana. Bueno, yo creo que tenemos una combinación de un envejecimiento poblacional con países que sí lograron redistribuir de alguna manera y otros que no. Entonces, en 20, 30 años lo que vamos a tener es poblaciones mucho más envejecidas, con condiciones de precariedad más altas. Entonces, hay un doble reto de esta generación actual, cómo se está formando para poder hacer frente a las necesidades de cuidado y cómo se generan sistemas de protección para esos adultos mayores que hoy por hoy no cotizaron y que van a seguir persistentemente estando en situaciones de pobreza, porque vamos a tener altos niveles de población mayor de 70 años
y vamos a tener altos niveles de pobreza concentrados en las dos variables en esta misma población. Entonces creo que es un reto doble para la sociedad porque van a haber menos jóvenes, más personas mayores, quien cuida y quien protege a esta cantidad que empieza ya cada vez a ser más acentuada. Reflexión final, doctor y profesor Jorge Iván yo González. retomo, Gabriel, lo de Gustavo, es decir, ¿cómo logramos que la riqueza mejore las condiciones de vida? Este ha sido un problema de toda la humanidad. Ahora que Iván estaba mencionando autores, hay un diálogo muy bonito de Glaucón y Sócrates. Le dice Glaucón a Sócrates, ¿qué se necesita para ser feliz? Primero, riqueza. La riqueza es una condición absolutamente necesaria para la felicidad, pero sobre todo virtuosidad. La combinación de riqueza y virtuosidad. Mire la desgracia de Venezuela con las bonanzas, la desgracia nuestra con las bonanzas, la forma como desperdiciamos las regalías. Entonces, ¿por qué el crecimiento no permite una mejor vida, Gustavo? Porque de alguna forma nos falta virtuosidad. Entonces es fundamental aumentar la riqueza, crecer. Ahora a mí lo único que no me pueden decir es que Colombia no sea un país rico. Ahora, ¿por qué Colombia con el litoral pacífico, con esa riqueza de la Amazonía, del Orinoquía, con la riqueza del Magdalena Medio, más de 100 años sacando petróleo, poblaciones tan pobres? Tenemos la riqueza, pero no tenemos la virtuosidad. ¿Cómo somos una sociedad virtuosa? Pues ese es un reto colectivo. ¿Y cómo la humanidad es virtuosa? Es que el problema de la humanidad tampoco es falta de recursos. El problema de la humanidad es cómo llevamos la buena vida. Es decir, ¿cómo aceptamos que usted no necesita más de 10 millones de dólares para ser feliz? No necesita 645 mil millones de dólares. Bueno, ese es un tema complicadísimo. Yo le recibo los 10 millones de dólares cuando quiera, doctor, para ser feliz. Para ser feliz. Muy bien, pues panel de lujo, mil gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible. El profesor Gustavo Yepes es nuestra alianza en Caracol Radio con la Universidad Externado de Colombia. Caracol Sostenible regresa el próximo sábado a las 11 de la mañana en Caracol.